¿Estás preparado para los días del juicio final? El Apocalipsis es una profecía bíblica que describe el fin de los tiempos y el juicio final de la humanidad. Este evento no debe tomarse a la ligera, ya que, según las Escrituras, es un evento inevitable que marcará el destino de cada persona en la tierra. A lo largo de la Biblia, hay múltiples referencias que nos advierten de los días venideros, los cuales serán tiempos de tribulación, sufrimiento, caos, pero también de esperanza para aquellos que siguen el camino de Dios. El propósito de este guía de supervivencia no es solo proporcionar consejos prácticos de cómo sobrevivir, sino también cómo prepararse espiritualmente para lo que está por venir. De nada sirve tener grandes cantidades de provisiones y armas si nuestra alma no está preparada. Según las Escrituras, el alma es lo más importante y nuestra relación con Dios será lo que nos sostendrá en esos tiempos difíciles. El juicio final, según la Biblia, el juicio final es el acto de Dios en el cual juzgará a toda la humanidad. La Biblia describe este evento en Apocalipsis, las 8:11 de la noche menos 15, donde se nos dice que los muertos, grandes y pequeños, estarán de pie delante de Dios, y se les abrirán los libros, y el juicio será conforme a sus obras. Este es el evento culminante del fin de los tiempos, donde aquellos que no hayan sido salvados por Cristo enfrentarán la condena eterna. Además, Jesús también habló de los tiempos del fin, advirtiéndonos sobre los signos del Apocalipsis en Mateo 24:6-7, donde nos dice: «No oiréis de guerras y rumores de guerras. Habrá hambres y terremotos en diferentes lugares». Las señales están claras, y es importante no solo ser conscientes de ella, sino estar preparados espiritualmente para lo que viene. La preparación espiritual, la clave de la supervivencia. La preparación espiritual es el primer y más crucial paso. Antes de hablar sobre cómo almacenar alimentos, armas o construir refugios, debemos asegurarnos de que nuestra alma esté alineada con la voluntad de Dios. La Biblia nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Hebreos, las 12:14. Por lo tanto, este es el momento perfecto para reflexionar sobre nuestra relación con Dios y asegurarnos de que estamos viviendo de acuerdo con sus enseñanzas. Reflexión personal y reconciliación con Dios. El primer paso en la preparación espiritual es el arrepentimiento. Todos hemos pecado, y la Biblia nos dice en 1 Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos y limpiarnos de toda maldad. Este es el momento para reconciliarnos con Dios, pedirle perdón y purificar nuestra alma. La salvación solo se encuentra en Cristo. En Hechos las 4:12 se nos recuerda: «Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos». Este es el primer paso: reconocer nuestra necesidad de Jesucristo como nuestro Salvador. La oración y el estudio de la palabra en los días del Apocalipsis. La oración será uno de los recursos más importantes. 1 Tesalonicenses las 5:17 nos dice: «Orad sin cesar». Esto significa que debemos estar en constante comunicación con Dios, pidiéndole sabiduría, dirección y protección. Además, debemos profundizar en el estudio de la palabra de Dios. En Salmo 11, las 9:11, dice: «En mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti». La Biblia nos da las instrucciones para vivir de manera justa y nos guía en cada decisión que tomemos. Durante el Apocalipsis será esencial conocer las Escrituras para poder mantener nuestra fe intacta y resistir las tentaciones del enemigo. Preparación espiritual. El primer paso hacia la supervivencia. La preparación espiritual es el fundamento de toda preparación. Como ya hemos mencionado, no importa cuánto nos preparemos en términos físicos o materiales, si nuestra relación con Dios no está sólida,
seremos vulnerables en los días difíciles que vendrán. El arrepentimiento, el comienzo de la preparación espiritual. El arrepentimiento es el primer paso para nuestra preparación espiritual. En Hechos, las 3:19, la Biblia da es arrepentíos, pues, y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento es más que un simple acto. Es un cambio de corazón y mente. Es el reconocimiento de nuestros errores, la disposición a apartarnos del pecado y seguir el camino de Dios. El arrepentimiento no debe ser superficial. En 2 Corintios, las 7:10, se nos enseña que la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, lo que significa que debemos sentir dolor por nuestros pecados y buscar sinceramente la perdón de Dios en la fe en Jesucristo como Salvador. Una vez que nos arrepentimos, necesitamos fortalecer nuestra fe en Jesucristo, como nos dice Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La fe en Jesús es esencial para nuestra salvación. A través de su sacrificio en la cruz, tenemos acceso a la vida eterna. Es importante que, a medida que nos acercamos al Apocalipsis, confiemos plenamente en la obra de Cristo y su poder para liberarnos de la condena eterna. La fortaleza espiritual en los últimos días, los tiempos del Apocalipsis, no serán fáciles. En Mateo 24, a 9-10, Jesús nos advierte: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. La persecución será real y los cristianos serán atacados. Es en esos momentos difíciles cuando tu fe será puesta a prueba. Para estar preparados, debemos recordar que Dios nos da su fortaleza. En Isaías 4, la 1 y 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Oración continua. Mantente conectado con Dios. Uno de los mayores recursos de un cristiano durante los días del Apocalipsis será su comunión constante con Dios en la oración. Es el medio por el cual nos mantenemos en contacto directo con nuestro Creador y nos aseguramos de que nuestra relación con Él sea sólida, incluso en medio de las pruebas más grandes. La necesidad de orar sin cesación. La oración continua es un principio que la Biblia enfatiza a lo largo de las Escrituras. En Tesalonicenses, las 5:17, nos manda a orar sin cesar. Esto no significa que debemos estar siempre en una postura de oración formal, pero sí nos invita a mantener una actitud constante de comunicación con Dios. La oración no debe ser algo aislado, sino una parte constante de nuestra vida diaria. Filipenses 4, 6-8 también nos recuerda: no estéis afanosos por nada, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracia, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo. Jesús en la oración es la manera en que confiamos en Dios, nuestras preocupaciones, y Él nos da paz en medio de la tormenta. Durante los días del Apocalipsis, la paz de Dios será lo que nos permitirá mantener la calma cuando todo a nuestro alrededor se desintegre. Oración para la sabiduría y protección en tiempos de crisis. La sabiduría será vital. Santiago 1:5 nos ofrece una promesa: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y la será dada. Al estar en oración constante, podemos pedirle a Dios dirección y sabiduría para tomar las decisiones correctas cuando el caos comience a reinar. Además, en Salmo 91:1,
2. Se nos promete que aquellos que buscan la protección de Dios estarán bajo su sombra. En el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová en esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. La oración nos conecta con esa promesa de protección divina, no importa lo que pase. Si permanecemos en oración, podemos confiar en que Dios nos cuidará. La oración en tiempos de persecución. El Apocalipsis también nos habla de un tiempo de persecución intensa para los cristianos. En Mateo 24:9, Jesús nos advierte: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. En esos momentos, la oración será un refugio y una fortaleza. Además de orar por protección, debemos orar por fortaleza espiritual para resistir los ataques del enemigo. Romanos 8:31 nos asegura: si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Esta es una verdad que debe ser grabada en el corazón de cada cristiano. La oración en tiempos de persecución nos ayudará a mantener la fe en medio de la adversidad y a recordar que, al final, la victoria es nuestra a través de Cristo. Preparación física, el plan de acción. La preparación física es tan importante como la espiritual. En los días del Apocalipsis, no solo tendremos que enfrentarnos a pruebas espirituales, sino también a dificultades físicas extremas. La supervivencia dependerá de cómo nos preparemos para los desastres naturales, las crisis económicas y la escasez de recursos. La sabiduría de almacenar provisiones. La Biblia es clara al aconsejarnos que debemos prepararnos para los tiempos. En Proverbios 6:6-8 se nos habla de la hormiga como un ejemplo de sabiduría. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán ni gobernador ni señor, prepara en el verano su pan, recoge en el tiempo de la cosecha su comida. La hormiga es diligente al almacenar comida para el futuro, y así también debemos ser nosotros. Almacenar alimentos no perecederos como arroz, lentejas, frijoles, conservas y agua es esencial. Estos recursos nos permitirán sobrevivir en caso de que los suministros se agoten o el sistema de distribución de alimentos colapse. Además, es crucial tener medicamentos básicos como analgésicos, antibióticos y suministros de primeros auxilios para tratar heridas o enfermedades. La importancia del agua. El agua es uno de los recursos más importantes en tiempos de crisis. Juan 4:13-14 nos recuerda que el que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Pero el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Aunque Jesús habla aquí de agua espiritual, la lección es clara. El agua es vital para nuestra supervivencia. Asegúrate de almacenar suficiente agua potable o de tener métodos para purificar el agua en caso de emergencia. El refugio. ¿Dónde estarás durante la tribulación? Uno de los aspectos más importantes de la supervivencia es elegir el lugar correcto para refugiarse. En el Apocalipsis se nos habla de las dificultades que vendrán sobre la tierra, y una de las decisiones más críticas será dónde estaremos durante la tribulación. La elección de un refugio seguro. Mateo 2:4-16 nos da una clave para la supervivencia. Entonces, los que estén en Judea, huyan a los montes. La Biblia nos aconseja que busquemos lugares elevados y aislados, lejos de las áreas de conflicto. La seguridad física será esencial, y los lugares montañosos serán más difíciles de alcanzar para aquellos que quieran hacer daño o robar. Si vives en una ciudad, es hora de planificar una posible evacuación. Las grandes ciudades, especialmente aquellas cerca de áreas costeras, estarán en mayor riesgo debido a los desastres naturales, la violencia y la escasez de recursos. Elegir un lugar alejado de los grandes centros urbanos y de áreas susceptibles a catástrofes
será una medida prudente. Fortalecimiento del refugio. No basta con encontrar un lugar adecuado, también debes fortificar tu refugio. En Proverbios 2, las 4 y 27, se nos dice: prepara tu obra afuera, y disponla en tu campo, y después edifica tu casa. Fortificar tu hogar significa reforzar las estructuras, asegurar puertas y ventanas, y crear un sistema de defensa si es necesario. La seguridad física en tu refugio será clave para protegerte de los ataques externos y las amenazas. Herramientas y provisiones. Preparar lo necesario para sobrevivir, además de las provisiones básicas, como alimentos y agua. Es esencial tener las herramientas adecuadas para la supervivencia. La Biblia nos aconseja ser sabios y prudentes, como en Proverbios 2, las 4 y 27, donde se nos instruye a prepararnos para todo tipo de trabajo antes de ocuparnos de otros detalles. Las herramientas necesarias incluyen cuchillos, hachas, mochilas y kits de primeros auxilios. También es esencial contar con linternas, baterías y filtros de agua. Estos elementos serán fundamentales para tu supervivencia diaria y para enfrentar los desafíos inesperados. Además de las herramientas, también deberás considerar la seguridad personal. En tiempos de crisis, es posible que debas defenderte. Las armas, si son legales en tu país, pueden ser una opción para protegerte y defender tu hogar y tu familia. La autodefensa debe ser parte de tu plan de preparación. Preparación financiera. Asegura tus recursos para los días del apocalipsis en tiempos de crisis global, como los que describen las escrituras en el Apocalipsis. Las necesidades materiales y económicas estarán a la orden del día. La preparación financiera es un aspecto crucial para la supervivencia, ya que incluso si las tecnologías avanzadas y los sistemas monetarios modernos colapsan, aún necesitarás recursos básicos para intercambiar, sobrevivir y protegerte. La Biblia no es ajena a la importancia de la administración de los recursos financieros y materiales, y nos enseña que debemos ser sabios y previsores. El concepto de preparación financiera en la Biblia. La Biblia no nos dice que el dinero es malo en sí mismo, sino que la avaricia y el amor desmedido por las riquezas son peligrosos. 1 Timoteo, las 6 y 10, nos recuerda: porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Esto significa que debemos tener una mentalidad equilibrada respecto al dinero. No es el fin último, pero es una herramienta esencial en tiempos difíciles. En los tiempos del Apocalipsis, las circunstancias cambiarán drásticamente y muchos sistemas económicos colapsarán. Apocalipsis, la 1 y 17 de la tarde nos advierte que sin la marca de la bestia no se podrá comprar ni vender, y que ninguno pueda comprar ni vender sino el que tenga la marca, el nombre de la bestia o el número de su nombre. Este versículo no solo habla del control económico en el futuro, sino que también nos alerta sobre la importancia de la autonomía económica. La preparación financiera debe estar enfocada en la independencia de los sistemas financieros globalizados y la adquisición de bienes y recursos que no dependan de ellos. Es fundamental que en el periodo previo a los días del Apocalipsis construyas una reserva financiera que te permita intercambiar bienes, almacenar recursos esenciales y, en caso de ser necesario, proteger a tu familia y seres queridos. La importancia de diversificar los recursos en un mundo donde los sistemas financieros pueden caer. Es esencial diversificar los recursos. La Biblia nos enseña que la diversificación es una estrategia sabia. En Eclesiastés 11:2 leemos: reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes qué mal habrá sobre la tierra. Esto significa que debemos prepararnos para diversas situaciones, sin poner todo en un solo tipo de recurso.
La diversificación puede implicar varias áreas en recursos físicos y tangibles como alimentos, agua, herramientas y productos que puedan ser utilizados para el trueque. Estos bienes serán fundamentales cuando la economía colapse. Recursos financieros no dependientes de los bancos en tiempos de crisis. El dinero electrónico y las criptomonedas pueden perder valor. Tener oro o plata puede ser una excelente opción, ya que estos metales preciosos han sido considerados valor de refugio a lo largo de la historia. La Biblia también hace referencia al oro y la plata como recursos valiosos. En Proverbios 17:3. El crisol es para la plata y la hornaza para el oro, pero Jehová prueba los corazones. Habilidades de intercambio, aprender un oficio, como la carpintería, la agricultura o la costura, puede ser de gran ayuda. Estas habilidades te permitirán intercambiar trabajo por recursos y no depender únicamente de la economía tradicional. Almacenamiento de recursos. Para el futuro, la Biblia habla de la importancia de ser sabios en la administración de los recursos. Proverbios las 9:20 de la noche nos dice: en la casa del sabio hay riquezas y perfumes, pero el hombre necio todo lo disipa. Esta enseñanza nos exhorta a ser precavidos y administrar lo que tenemos con prudencia, almacenando lo necesario para los tiempos. Durante los días de tribulación, habrá escasez de alimentos, agua y otros recursos esenciales. Es crucial que comiences a almacenar provisiones a largo plazo. Alimentos no perecederos, como granos, lentejas, conservas, alimentos deshidratados y agua embotellada deben ser almacenados. Ten en cuenta que la cantidad de estos recursos dependerá del número de personas que vivan contigo, pero un mínimo de 3 a 6 meses de suministro de alimentos y agua es lo recomendado. Los productos de intercambio también deben ser almacenados. Medicamentos antibióticos, analgésicos, antibacterianos, productos de higiene personal, jabones, toallitas húmedas, detergentes y materiales de construcción, madera, clavos, herramientas serán de suma importancia. En tiempos de escasez, estos artículos podrán ser intercambiados por otros bienes necesarios. El uso responsable del dinero y la generosidad. La Biblia también nos enseña la generosidad y cómo debemos usar nuestros recursos. En 2 Corintios 9:7 se nos dice: «Han cada uno de, como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre». No se trata solo de acumular riquezas para uno mismo, sino de estar dispuesto a compartir con los demás. Durante los tiempos del Apocalipsis, la comunidad cristiana será crucial para sobrevivir. Ayudar a los demás y compartir nuestros recursos fortalecerá a la iglesia y a las comunidades de fe. En tiempos de escasez, la caridad y el amor fraternal serán nuestra mayor fortaleza. Jesús mismo enseñó que debíamos ser generosos, como se ve en Lucas las 6:38, donde dice: «Andad y se os dará medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís os será medido». Al acumular recursos, también debemos pensar en cómo podemos bendecir a otros en la comunidad, ayudándolos a sobrevivir y permanecer firmes en la fe. Preparación ante el colapso económico. En los días del Apocalipsis, el sistema económico global podría colapsar. La Biblia nos habla de cómo los gobiernos del mundo controlarán el comercio a través de un sistema económico global en el que la marca de la bestia será crucial. Apocalipsis 13, 16, 17 dice ahí: «Así que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y siervos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, el nombre de la bestia,
o el número de su nombre. Este pasaje subraya la necesidad de estar preparados económicamente para un sistema de trueque. En caso de que los sistemas monetarios colapsen y el control económico global se establezca, tener bienes de intercambio físico y habilidades que te permitan sobrevivir será fundamental. La preparación financiera es un acto de sabiduría y fe. La preparación financiera para el Apocalipsis no se trata solo de acumular riquezas, sino de ser sabios administradores de los recursos que Dios nos ha dado. La Biblia nos enseña que debemos ser prudentes, previsores y generosos asegurandos de que tanto nuestras familias como nuestra comunidad estén preparadas para los días difíciles que se avecinan. La sabiduría, la fe y la prudencia serán nuestros mayores recursos en el tiempo de la tribulación. Al seguir los principios bíblicos al almacenamiento de recursos, la diversificación de los bienes y la preparación para la independencia económica, podremos estar listos para enfrentar lo que está por venir, con la confianza de que Dios proveerá en todo momento. Construcción de relaciones. La fuerza de la comunidad cristiana en los días del Apocalipsis. La preparación para el Apocalipsis no es algo que debamos hacer solos, como seres humanos. Somos seres sociales por naturaleza, y nuestra supervivencia en tiempos de crisis estará estrechamente vinculada a las relaciones que tengamos. En particular, la comunidad cristiana jugará un papel crucial en el apoyo mutuo, la protección y el intercambio de recursos durante los días difíciles que están por venir. La importancia de la comunidad cristiana en tiempos de crisis en Ecclesiastes 49:12. La Biblia dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Este versículo subraya la importancia de no estar solo en los tiempos de prueba. La comunidad de creyentes será un pilar esencial en los días del Apocalipsis. Cuando el mundo se encuentre en caos, aquellos que compartan la misma fe en Cristo se apoyarán unos a otros en oración, recursos y ánimo. Es probable que los días del Apocalipsis sean extremadamente difíciles, llenos de persecución, hambre y desesperación. En este contexto, la solidaridad cristiana será esencial. Como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. No solo debemos estar preparados físicamente para los tiempos difíciles, sino también emocionalmente y espiritualmente para cuidar de nuestros hermanos en Cristo. ¿Cómo construir relaciones fuertes y sólidas en la fe para que la comunidad cristiana sea un refugio efectivo durante el Apocalipsis? Es necesario construir relaciones fuertes basadas en la fe y el amor mutuo. Estas relaciones no deben depender solo de las circunstancias, sino estar cimentadas en la unidad en Cristo, la oración conjunta y el estudio de la palabra juntos. Fortalecerán los lazos entre los miembros de la comunidad y permitirán que todos sigan creciendo en su fe. En Hechos, las 2:42-47. La primera iglesia cristiana es un ejemplo perfecto de cómo vivir en comunidad y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pan en las casas y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En tiempos de tribulación, el compañerismo y la comunión cristiana no solo fortalecerán tu fe, sino que también proveerán apoyo emocional y físico para los momentos difíciles. La protección mutua en defensa en los días del Apocalipsis. La protección mutua será un aspecto clave en la supervivencia. En Mateo 24:9-10,
Jesús nos advierte sobre la persecución. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Durante los días del Apocalipsis, los cristianos serán blanco de persecuciones y ataques, tanto físicos como espirituales. Unirse con otros cristianos no solo proveerá apoyo espiritual, sino que también ayudará en la protección física. Los creyentes se deben proteger unos a otros, defendiendo su fe y cuidando las necesidades básicas de cada uno. Este tipo de solidaridad no solo se manifestará en la protección ante ataques externos, sino también en el compartir recursos, como alimentos, agua, herramientas y medicina. La Biblia nos enseña la importancia de ayudarnos mutuamente en momentos de necesidad en cada uno de según lo que tenga, como Dios le haya dado un Pedro las 4:10. La colaboración y el intercambio de recursos dentro de la comunidad cristiana en tiempos de escasez y dificultades. La comunidad cristiana también será un lugar donde los recursos se compartirán y se intercambiarán. La Biblia nos enseña que debemos ser generosos y dar con alegría, porque en la generosidad se encuentra la verdadera bendición. En Hechos, las 4:32-35, se describe como los primeros cristianos vivían en comunión y compartían todos sus bienes y la multitud de los que habían creído era de un solo corazón y un solo alma. Ninguno decía ser mío propio, nada de lo que poseía, sino que todas las cosas eran comunes entre ellos. Este ejemplo nos da una guía práctica para los días del Apocalipsis en compartir recursos con los hermanos en la fe. Será crucial. El intercambio de bienes como alimentos, agua, herramientas y ropa será esencial para la supervivencia de la comunidad. En lugar de caer en la competencia individualista, los cristianos deben estar listos para ayudar a los demás. La cristiana será un lugar donde todos contribuirán a la supervivencia colectiva y podrán resistir las dificultades con unidad. Preparación para la persecución, hay que estar juntos en la prueba. El apóstol Pablo nos advierte sobre las persecuciones y las dificultades que vendrán. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo. Las 3:12. Durante el Apocalipsis, la persecución será real. Los cristianos serán perseguidos por su fe y muchos serán arrestados, torturados y ejecutados por no negar a Cristo. En esos momentos de tribulación extrema, estar unidos como cuerpo de Cristo será lo que nos permita mantenernos firmes. En Hebreos, las 10:24-25, se nos exhorta a considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, debemos continuar juntos en comunión, oración y estudio de la palabra, ya que la unidad en Cristo será nuestra mayor fortaleza. La importancia de la formación de células pequeñas y refugios cristianos, además de la iglesia local. Puede ser prudente formar células de apoyo más pequeñas, que puedan reunirse en secreto en caso de persecución. Estas pequeñas comunidades, lejos de los ojos del mundo, pueden ser un refugio seguro, donde los cristianos puedan compartir recursos, orar y cuidar unos de otros. Jesús dijo en Mateo las 6:20 de la tarde, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. La preparación espiritual y física dentro de esas células será fundamental para la supervivencia colectiva. Cada grupo debe estar dispuesto a proteger a los suyos y asegurarse de que cada miembro esté siendo cuidado adecuadamente, tanto en términos espirituales como materiales. La comunidad cristiana será nuestra fortaleza
En los días del Apocalipsis, la comunidad cristiana será más importante que nunca. No solo servirá como un refugio espiritual, sino también como un espacio de intercambio de recursos, protección mutua y apoyo emocional. Ser parte de un grupo cristiano que comparte la fe en Cristo será esencial para enfrentar los tiempos difíciles con esperanza, unidad y fortaleza. La Biblia nos enseña que la unidad en Cristo es nuestra mejor defensa ante los días de tribulación. Cuando lleguen los tiempos difíciles, no estaremos solos. Dios ha provisto una familia de creyentes con quienes podremos compartir las cargas y apoyarnos unos a otros. En ese momento, la comunidad cristiana será nuestra verdadera fortaleza. Preparación física, conocer el terreno y la supervivencia. En la naturaleza, durante los días del Apocalipsis, los recursos humanos y sociales se verán drásticamente reducidos. Los sistemas de suministro y distribución de alimentos, agua y otros recursos esenciales probablemente colapsarán. En este contexto, la preparación física no solo se refiere a estar saludablemente fuerte, sino también a estar completamente preparado para vivir de manera autosuficiente en la naturaleza, utilizando el terreno a nuestro favor y sabiendo cómo sobrevivir en condiciones extremas. El conocimiento del terreno. ¿Dónde estás? Uno de los primeros pasos para la supervivencia será conocer bien el terreno en el que vives. Esto incluye identificar los recursos naturales disponibles, como agua potable, fuentes de comida y materiales para la construcción o defensa. Mateo 2, 4 y desde 6 nos dice entonces: los que estén en Judea, huyan a los montes. Esto nos enseña que es fundamental estar lejos de áreas urbanas densamente pobladas y buscar lugares más aislados y elevados, como montañas o zonas rurales alejadas de la civilización. Estudiar el terreno te permitirá identificar lugares seguros para refugiarte en caso de catástrofes naturales, persecuciones o caos social. Conocer el tipo de clima, los recursos naturales disponibles y las rutas de escape será esencial para tu supervivencia. Las zonas montañosas o boscosas pueden ofrecerte los recursos naturales necesarios para vivir, como agua y madera, para construir un refugio o hacer fuego. Agua. El recurso más importante, el agua, es sin duda uno de los recursos más vitales para la supervivencia. Proverbios 2, las 5 y 25, dice: han como aguas tranquilas al alma sedienta. Así es la buena noticia desde una tierra lejana a Nesto. Nos recuerda cuán importante es el agua potable en tiempos de escasez. En los días del Apocalipsis, encontrar fuentes de agua será uno de los mayores desafíos, ya que la infraestructura de agua probablemente colapsará. Es fundamental aprender a purificar el agua para hacerla potable, incluso si no tienes acceso a agua embotellada. Los filtros de agua portátiles y los métodos de purificación, como hervir el agua o usar productos químicos purificadores, serán essentials. Además, debes saber cómo localizar fuentes naturales de agua, como ríos, arroyos o pozos naturales. Si vives en una zona rural o montañosa, el conocimiento de la geografía local te permitirá identificar los recursos hídricos más cercanos. Comida. ¿Cómo obtener alimentos en la naturaleza? La comida será otra de las principales necesidades durante el Apocalipsis. En la Biblia encontramos que Dios provee para sus hijos, pero también nos enseña que debemos ser responsables y prudentes en la administración de los recursos. Proverbios 6 and 6, -8, nos muestra el ejemplo de la hormiga Mbey. A la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su pan, recoge en el tiempo de la cosecha su comida. En los días de la tribulación, no será suficiente con depender únicamente de los alimentos almacenados. También
necesitarás saber cómo conseguir comida de la naturaleza, como frutas comestibles, vegetales, hierbas medicinales y animales. Si vives cerca de áreas boscosas o rurales, debes familiarizarte con las plantas comestibles que crecen en la región. También es importante conocer los animales locales y cómo cazarlos o pescar para obtener proteína. La caza, pesca y agricultura básica. La caza y la pesca serán habilidades muy valiosas en tiempos de escasez. Aprender a atrapar peces, pescar con cañas de pescar simples o usar trampas para animales serán habilidades clave para obtener proteínas en la naturaleza. La caza de pequeños animales como conejos, aves y roedores será más accesible que cazar animales grandes, especialmente si no tienes armas avanzadas. La pesca en ríos, lagos o mares será otra fuente importante de alimentos. Además de la caza y la pesca, la agricultura básica será una habilidad invaluable. Saber cómo cultivar alimentos como hortalizas, legumbres y tubérculos, como papas y zanahorias, te permitirá tener una fuente constante de alimentos. Aunque no todos tienen acceso a tierras para cultivar, es importante aprender principios básicos de agricultura como la siembra de semillas, la rotación de cultivos y el uso de fertilizantes naturales. Refugio. ¿Cómo construir un refugio en la naturaleza? El refugio será una necesidad para protegerte de los elementos. 91 to 1 dies. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Aunque este versículo se refiere a la protección divina, también nos enseña que debemos procurar un refugio seguro, donde podamos vivir mientras enfrentamos las dificultades. El refugio debe proporcionar protección contra el frío, la lluvia, el viento y otros elementos. Aprender a construir un refugio básico en la naturaleza es esencial. Si tienes acceso a madera, ramas y hojas, puedes construir un refugio temporal con materiales naturales. Las cabañas simples o los nidos improvisados pueden protegerte, pero también es importante tener en mente la seguridad. Asegúrate de que tu refugio esté bien camuflado, lejos de las rutas de paso de personas o animales peligrosos. Fuego. A la importancia del fuego en la supervivencia. El fuego es crucial para la supervivencia. No solo te proporciona calor en climas fríos, sino que también es esencial para cocinar alimentos, purificar agua y para usar como una señal de emergencia. Génesis, las 7:24 de la noche, describe cómo Dios hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma, lo que nos recuerda la importancia del fuego, tanto en el contexto de la destrucción como en la necesidad de supervivencia. Aprender a hacer fuego sin un encendedor. O fósforo será vital. Usar técnicas de fricción, como el método de la pedernal o la madera frotando, dos palos sería ascenso. Además, deberías tener herramientas que te ayuden a encender fuego, como piedras de sílex fósforos resistente al agua o encendedores de pedernal. Defensa y protección contra amenazas externas. La defensa personal es otro aspecto crítico en la supervivencia durante los días del apocalipsis. Durante tiempos de caos y violencia, las amenazas externas serán una realidad. Mateo 2, las 4:21, habla sobre la gran tribulación, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. La defensa de tu vida, de tu familia y de tu comunidad será primordial. Es posible que necesites defender tu refugio de asaltantes, animales salvajes o incluso de otros seres humanos que estén buscando recursos. Las armas de defensa personal, como arcos y flechas, cuchillos o espada, junto con la preparación mental para actuar en situaciones de peligro, serán esenciales para tu seguridad. La supervivencia a largo plazo. Sostenibilidad.
La supervivencia en los días del Apocalipsis no solo se trata de resistir por unos días, sino de vivir de manera sostenible a largo plazo. En Génesis 1:28, Dios ordena al ser humano que fructifique, multiplique y llene la tierra. Esto significa que debemos ser capaces de gestionar los recursos de manera responsable y asegurarnos de que no agotemos los suministros, sino que los renovemos y mantengamos a lo largo del tiempo. La clave para una supervivencia sostenible será el uso adecuado de los recursos naturales, la reproducción de cultivos y la cosecha responsable de alimentos y agua. De esta manera, incluso cuando los recursos sean limitados, tendrás la capacidad de renovar lo que tienes. Preparación física para un futuro incierto en los días del Apocalipsis. Estar preparado física y espiritualmente será crucial para enfrentar los desafíos que vendrán. Conocer el terreno, obtener recursos naturales, construir refugios, hacer fuego y defenderse serán habilidades esenciales. Al mismo tiempo, la preparación mental y emocional será fundamental para soportar las dificultades y mantener la fe en medio de la adversidad. Recuerda que la supervivencia no solo depende de las provisiones materiales, sino también de tu capacidad para adaptarte, confiar en Dios y vivir de acuerdo con los principios que Él nos ha enseñado. Preparación emocional y psicológica. Mantén la paz en los días del Apocalipsis. Los días del Apocalipsis no solo pondrán a prueba nuestra preparación física y espiritual, sino también nuestra salud emocional y psicológica. El miedo y el caos que se desencadenarán en ese tiempo pueden afectar profundamente nuestra capacidad de tomar decisiones sabias y mantener la calma. Por lo tanto, la preparación emocional y psicológica será esencial para sobrevivir con éxito en los días de tribulación. La paz interior y la fortaleza espiritual como base, uno de los principios más fundamentales que la Biblia nos enseña es que Dios es nuestra paz. En Filipenses 4:6-7 se nos exhorta a no preocuparnos por nada, sino a presentar nuestras peticiones a Dios con oración y acción de gracias. Por nada estéis afanosos, sino que en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto es esencial porque en los días del Apocalipsis, el miedo, la ansiedad y la desesperación serán comunes. Por el futuro puede ser paralizante, pero la paz de Dios nos dará la serenidad necesaria para enfrentar los desafíos. La paz interior es lo que nos permitirá mantener la claridad mental y tomar decisiones racionales, incluso cuando todo a nuestro alrededor esté fuera de control. Resiliencia emocional, afrontar la tribulación con fortaleza. La resiliencia emocional es la capacidad de adaptarse y recuperarse de la adversidad. En tiempos de crisis, nuestra capacidad para mantener la esperanza, superar la desesperación y seguir adelante será crucial para nuestra supervivencia. La Biblia nos da muchos ejemplos de personas que mostraron una gran resiliencia, como Job, quien, a pesar de perder todo, mantuvo su fe en Dios. Santiago 1:2-4 nos dice: hermanos míos, ten por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Este versículo nos enseña que las pruebas y tribulaciones, aunque dolorosas, son oportunidades para crecer en fortaleza emocional y madurez espiritual. La resiliencia se construye al entender que cada dificultad es temporal y que Dios está con nosotros en cada momento. Por lo tanto, debemos enfrentar los desafíos con fe, sabiendo que todo lo que vivimos tiene un propósito, aunque no siempre lo entendamos
en el momento. Manejo del estrés y la ansiedad. El estrés y la ansiedad son dos de los mayores enemigos durante tiempos de crisis. El miedo constante al futuro, la preocupación por los seres queridos y la incertidumbre sobre el suministro de alimentos y recursos pueden desencadenar niveles elevados de estrés. Mateo 6:34 nos recuerda: no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Este versículo nos enseña a vivir el presente y a no anticipar las dificultades del futuro. Es natural que durante los días del Apocalipsis experimentemos momentos de ansiedad, pero la clave será enfocarnos en el día de hoy y en las provisiones de Dios para cada momento. Una forma de manejar el estrés es a través de la oración diaria y la meditación en las Escrituras. Recordar las promesas de Dios, como en Isaías 4, 1 y 10, donde Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mantener estos versículos en el corazón puede ser un antídoto para el miedo y la ansiedad. La fortaleza mental. Preparación para lo inesperado. Los días del Apocalipsis traerán una gran cantidad de desafíos inesperados, desde la persecución hasta la escasez de recursos, pasando por conflictos violentos y catástrofes naturales. La preparación mental será esencial para enfrentar lo desconocido con una actitud positiva y estratégica. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no conformarnos a los patrones del mundo, sino a ser transformados por la renovación de nuestra mente. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Esto implica que nuestra mente debe estar preparada para adaptarse rápidamente a nuevas circunstancias y para perseverar en la fe a pesar de los desafíos, desarrollando una mentalidad de supervivencia. El Apocalipsis pondrá a prueba nuestra capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas bajo presión. Desarrollar una mentalidad de supervivencia significa entrenar nuestra mente para permanecer calmados y centrados en situaciones de alto estrés. Para ello, es importante practicar la toma de decisiones bajo presión, mantener la claridad mental y ser flexibles ante las circunstancias cambiantes. Además, el sentimiento de comunidad y la solidaridad entre los creyentes también contribuirá a la estabilidad emocional. En momentos de crisis, el apoyo mutuo será esencial para mantener la esperanza viva. Mantener la esperanza en medio de la desesperación. Uno de los aspectos más cruciales del Apocalipsis será mantener la esperanza. A pesar de las adversidades, la esperanza cristiana no es una esperanza vacía, sino una esperanza que se fundamenta en las promesas de Dios. En Romanos 3:13 de la tarde encontramos esta hermosa promesa: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La esperanza será la luz que nos guíe en medio de la oscuridad, aun cuando las circunstancias sean abrumadoras. Recordar que Dios está en control nos permitirá perseverar y encontrar fuerza en Él. En cada prueba será una oportunidad para fortalecer nuestra fe y seguir confiando en la soberanía de Dios. Preparación emocional y psicológica para los días del Apocalipsis. La preparación emocional y psicológica para el Apocalipsis es tan importante como la preparación espiritual y física. Debemos cultivar la paz interior a través de la oración y la meditación en la palabra de Dios. Desarrollar resiliencia emocional para enfrentar la adversidad y aprender a manejar el estrés mediante la confianza plena en que Dios proveerá
para nuestras necesidades. La preparación mental también será clave, ya que nos permitirá adaptarnos rápidamente a las circunstancias cambiantes y mantener la esperanza en medio de la desesperación. Recuerda que Dios es nuestra fortaleza y a través de Él podemos superar cualquier tribulación que venga en el futuro. Preparación física práctica, defensa personal, autosuficiencia y entrenamiento para situaciones extremas cuando hablamos de supervivencia en tiempos de tribulación. La Preparate física práctica es uno de los aspectos más importantes. Aunque ya hemos tratado temas como la preparación espiritual y la preparación emocional, la capacidad de defenderse y vivir de forma autosuficiente en un entorno hostil será crucial para tu supervivencia. En este sentido, la defensa personal, el entrenamiento físico y la habilidad para vivir fuera del sistema serán esenciales para garantizar tu seguridad y bienestar durante los días del apocalipsis. La defensa personal en cómo protegerte en tiempos de caos durante el apocalipsis. Las amenazas externas no solo vendrán de desastres naturales, sino también de otros seres humanos que estarán luchando por recursos limitados. En este contexto, la defensa personal será una habilidad crucial. En Mateo 24:9, Jesús nos advierte: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esta persecución será real, y la defensa será una prioridad para los cristianos. En autodefensa física, es vital saber cómo defenderte físicamente si te enfrentas a una amenaza. No todos tienen acceso a armas de fuego o herramientas de defensa compleja, pero aún así puedes aprender técnicas de autodefensa básicas, desde el uso de técnicas de lucha cuerpo a cuerpo, como el Jujutsu o el Krav Maga, hasta el uso de bastones y cuchillos de defensa personal. Tener habilidades básicas de combate puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El entrenamiento en defensa personal también incluye aprender a mantener la calma en situaciones de alta presión. En tiempos de crisis, tu capacidad para pensar claramente y actuar con rapidez será determinante para tu seguridad. Puedes aprender estas habilidades en clases locales de defensa personal o incluso a través de tutoriales en línea. La preparación es clave para enfrentar cualquier amenaza. Son armas de defensa además de las habilidades físicas. En los días del apocalipsis, el uso de armas de defensa será esencial, aunque esto depende de las leyes de tu país. Aprender a manejar un arma de forma segura y responsable es una habilidad vital para la defensa de ti mismo y de tu comunidad. Las armas de fuego, como rifles o pistolas, pueden ser necesarias en situaciones extremas de violencia o invasión. Sin embargo, también debes estar preparado para defenderte sin un arma de fuego. Arcos, flechas y ballestas son herramientas que pueden ser útiles para la defensa a larga distancia, especialmente si los recursos y el acceso a armas se vuelven limitados. Autosuficiencia. Al vivir fuera del sistema, la verdadera autosuficiencia será fundamental para la supervivencia a largo plazo. La Biblia nos enseña que debemos ser sabios y previsores, y esto incluye ser capaces de vivir de manera autosuficiente. Cuando los sistemas de apoyo colapsen, Proverbios 6:6, nos da el ejemplo de la hormiga, que almacena comida durante la cosecha para sobrevivir en tiempos difíciles. En agricultura y cultivo de alimentos, si tienes acceso a un terreno, la agricultura básica será una habilidad esencial. En tiempos de crisis, depender de los suministros comerciales de alimentos podría ser un lujo que no se tiene. Por lo tanto, aprender a cultivar tus propios alimentos es una de las habilidades más valiosas. Si tienes espacio para un pequeño jardín, puedes cultivar hortalizas como tomates, zanahorias, lechugas y pepinos.
que son fáciles de cultivar y proporcionan alimentos frescos y nutritivos. Es importante aprender también a preservar alimentos, ya sea a través de conservas, deshidratación o fermentación. En tiempos de escasez, la capacidad para almacenar alimentos a largo plazo será crucial para la supervivencia. 2. De animales y ganado si tienes el espacio adecuado. Aprender a cuidar de animales de granja, como gallinas, cabras, vacunas o conejos, te proporcionará una fuente constante de proteínas. Los huevos de las gallinas y la leche de las cabras son recursos valiosos durante tiempos de escasez. Asegúrate de aprender sobre el manejo adecuado de los animales, su alimentación y cuidados básicos, ya que serán una fuente importante de alimentos en tiempos de crisis. 3. Energía renovable y fuentes de energía independientes en el apocalipsis. Los sistemas eléctricos y de energía probablemente fallarán. Por lo tanto, es importante ser autosuficiente en términos de paneles solares, generadores eólicos y baterías solares. Son opciones viables para obtener energía fuera de la red. Aprender a usar y mantener estos sistemas será esencial para asegurarte de que tu refugio tenga energía para iluminar, cocinar y calentar el agua cuando lo necesites. Entrenamiento para situaciones extremas. Preparación física integral. El entrenamiento físico será fundamental para sobrevivir en condiciones extremas. El apocalipsis no solo traerá persecuciones y desastres naturales, sino también enfermedades y condiciones extremas que pondrán a prueba tu resistencia física. Mental. Por lo tanto, es importante estar físicamente preparado para enfrentar todo lo que venga. 1. En resistencia y fuerza física. El entrenamiento físico debe incluir tanto resistencia como fuerza. Correr largas distancias, cargar cargas pésidas y realizar tareas físicas demandantes serán actividades cotidianas durante el apocalipsis. Entrenar tu cuerpo con ejercicios como correr, nadar, levantar pesas y ejercicios de calistenia te ayudará a mejorar tu resistencia y fuerza para enfrentar las demandas físicas que surjan. Además, es importante entrenar tu flexibilidad y agilidad para moverte rápidamente en situaciones peligrosas o para escapar si es necesario. 2. En supervivencia. En la naturaleza, habilidades de bushcraft o supervivencia en la naturaleza es una habilidad clave para sobrevivir en la vida salvaje, sin la dependencia de herramientas modernas. Aprender a hacer fuego sin cerillos, construir refugios improvisados con materiales naturales y encontrar alimentos en la naturaleza son habilidades esenciales para tu supervivencia. Estos conocimientos te permitirán adaptarte a un entorno sin recursos a tu disposición. 3. En rescate y primeros auxilios. Saber cómo atender heridas, evitar infecciones y realizar primeros auxilios básicos es crucial. Además de aprender a detener hemorragias, también debes saber cómo curar heridas en condiciones primitivas y usar hierbas medicinales para tratar enfermedades o lesiones menores. Esto será vital cuando no haya acceso a hospitales o atención médica profesional. Preparación física para un futuro incierto. La preparación física no es solo una cuestión de supervivencia básica, sino de estar completamente preparado para enfrentar cualquier tipo de desafío que el apocalipsis nos traiga, desde la defensa personal hasta la autosuficiencia y el entrenamiento físico. Estar listo para enfrentar situaciones extremas será esencial para la supervivencia. La defensa personal protegerá tu vida en tiempos de violencia, mientras que las habilidades para ser autosuficiente y vivir fuera del sistema garantizarán tu capacidad de sobrevivir de manera independiente. El entrenamiento físico te permitirá ser lo suficientemente fuerte, resistente y adaptable para sobrellevar las pruebas que el apocalipsis traerá. Preparación para la persecución y la resistencia. Mantén la fe en los días del apocalipsis,
Finalización N. La fortaleza en la comunidad cristiana durante la persecución. Una de las claves para resistir durante la persecución es estar rodeado de una comunidad cristiana que pueda apoyarte tanto espiritualmente como emocionalmente. En tiempos de persecución, la solidaridad cristiana será fundamental. Como Eclesiastés 4:9-10 nos enseña, a mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. La comunidad será nuestra fortaleza en medio de la debilidad, ayudándonos a mantenernos firmes en nuestra fe. Es probable que, durante el Apocalipsis, se intensifiquen los ataques físicos y psicológicos, por lo que el apoyo mutuo será imprescindible. Formar alianzas fuertes con hermanos en Cristo fortalecerá tu capacidad para resistir. Gálatas 6:2 también nos recuerda: han sobrellevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Perseverancia a mantener la esperanza en Cristo. La perseverancia es fundamental para aquellos que son perseguidos por causa de la fe. En Apocalipsis las 2:10, Jesús nos dice: no temas lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para ser afligidos. Sed fieles hasta la muerte, y yo os daré la corona de la vida. Este versículo nos da una de las promesas más poderosas para los cristianos perseguidos. La vida eterna es nuestra recompensa si permanecemos fieles. La persecución puede ser extremadamente dolorosa, pero siempre debemos recordar que Dios tiene el control y que Él recompensa la fidelidad. La esperanza en la vida eterna nos dará la fortaleza necesaria para resistir el sufrimiento temporal. La persecución como oportunidad para el testimonio. Es importante ver la persecución no solo como una prueba, sino también como una oportunidad para dar testimonio de nuestra fe. Mateo 5:10-12 nos dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Durante los días del Apocalipsis, nuestra respuesta ante la persecución será un testimonio poderoso para el mundo. Nuestra fe en Cristo, incluso en medio de la adversidad, hablará más fuerte que las palabras. Cada prueba superada será una oportunidad para glorificar a Dios. El regreso de Cristo y la venganza de Dios finalmente. Debemos recordar que el Apocalipsis no es solo tribulación, sino que también es la victoria final de Dios sobre el mal. Apocalipsis 19:11-16 describe el regreso de Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores, quien juzgará a los impíos y traerá justicia a la tierra. La perseverancia en la fe durante los días del Apocalipsis nos prepara para ese regreso triunfal a pesar de la persecución. Nuestra esperanza está en que Cristo regresará para juzgar a los malvados y establecer su reino eterno. La venganza de Dios será justa, y todos aquellos que han sufrido por su causa serán recompensados, como Romanos 12:19 nos recuerda: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Conclusión: la perseverancia es la clave para la resistencia. Final: la persecución será un desafío físico, emocional y espiritual, pero con fe en Cristo, oración constante, fortaleza en la comunidad cristiana y un firme enfoque en la recompensa eterna, podemos resistir hasta el final. La Biblia nos asegura que la perseverancia nos llevará a la victoria y Cristo será nuestra fortaleza. Recuerda siempre que, aunque el Apocalipsis traerá tiempos de sufrimiento, la victoria final será de los que perseveran en la fe. Mantén la esperanza en el regreso de Cristo, sabiendo que Él nos dará la corona de vida
como recompensa. Finalización del guía de supervivencia en el Apocalipsis bíblico en este largo recorrido sobre la preparación espiritual, física y emocional. Para los días del Apocalipsis hemos cubierto varios aspectos esenciales que te ayudarán a estar preparado para cualquier desafío que surja. Desde la oración constante y el arrepentimiento hasta el entrenamiento físico y la defensa personal. Cada sección tiene el propósito de fortalecer tu espíritu, cuerpo y mente para enfrentar los tiempos de tribulación. Recuerda que, en todo momento, la fe en Cristo será nuestra mayor herramienta de supervivencia. Los días del Apocalipsis serán duros, pero con Dios como nuestra fortaleza, nada podrá separarnos de su amor. Romanos las 8:37-39 nos asegura, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores, por medio de aquel que nos amó. Mantén tu mirada fija en Cristo, tu corazón lleno de esperanza, y tu mente preparada para resistir hasta el final. La victoria será de aquellos que confían en Él, y su recompensa será eterna.